Buenas tardes. En el siguiente video daremos a conocer las diferentes sucesiones establecidas en los artículos 1507 a 1553 vigentes del Código Civil del Estado de Quintana Roo. Para ello, tenemos que tener en cuenta dos conceptos muy importantes: herencia y testamento. Herencia, según el artículo 1227, es la sucesión de todos o el conjunto de bienes, derechos y obligaciones que se heredan de una persona tras su muerte. Ahora bien, el testamento, de acuerdo al artículo 1241, es una declaración voluntaria de una persona expresando lo que quiere que se haga con sus bienes después de su fallecimiento. Es un acto solemne, sometido a ciertos requisitos, de forma en el que necesariamente consta la institución de un heredero. Ahora bien, por sus efectos y por su origen, de acuerdo a sus efectos, se dividen esto a su vez en dos: sucesión a título universal, que se produce en relación a la totalidad de relaciones, valga la redundancia, jurídicas del causante o parte alicuota de la misma, sine ictus, es decir, en bloque, sin necesidad de formalidades para cada uno de los bienes. También tenemos la sucesión a título particular o singular, que se produce respecto de concretas y determinadas relaciones jurídicas del causante. La sucesión a título universal y la sucesión a título singular dan origen respectivamente a las figuras del heredero y del legatario. Por su origen, de acuerdo al artículo 1228, la herencia se difiere por la voluntad del testador o por la disposición de la ley. La primera se llama testamentaria y la segunda legítima. También podemos tener la mixta, ¿verdad? La voluntaria o testamentaria surge de la manifestación expresa del autor de la herencia, es decir, por el testamento. Es una especie de la sucesión mortis causa que se produce mediante la expresión de la última voluntad de un causante, manifestada en cualquiera de las formas previamente establecidas por el legislador. Esto es, ¿verdad?, que quiere decir que es la sucesión testamentaria, es aquella cuyo fundamento es un testamento válido en el que se atiende a la voluntad del testador. Ahora nos pasamos a la legítima, que se origina por la falta de testamento o por la invalidez de este, por lo que la ley presupone la voluntad del cujus, sucesión intestada o ab intestado, que de acuerdo al Código Civil del Estado, en el artículo 1507, la herencia es legítima cuando no hay testamento o el que se otorgó es nulo o perdió su validez. Asimismo, el artículo 1509 toda persona tiene derecho a heredar por sucesión legítima los descendientes, ascendientes, cónyuge, concubinario o concubina y los hermanos. A falta de los anteriores, heredará la beneficencia pública del Estado. Y por último tenemos la mixta, que se presenta cuando el autor de la herencia no dispone en testamento de la totalidad de sus bienes, por lo que los restantes se disponen conforme a las normas que rigen la sucesión legítima. Es aquella en la que el mismo patrimonio se ha de suceder por testamento y sin él, repartiendo primero los bienes estipulados en el testamento, y el remanente se adjudica a los herederos ab intestado. Gracias.